Ah, bueno, listo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero. ingeniero. ¿Cómo le va?
Profe, ¿puede tomar la lista, por favor? Muy buenas tardes, compañeros de Vías Terrestres, Grupo A. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Profe, ¿usted nos escucha?
Preguntarle, espérate. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Claro. Sí, perfecto. Es que tenía aquí problemas de si me había desconectado. Muy bien, bueno, perfecto. Ok, entonces, chao. Entonces, hablemos de la guía 4. De la guía 4. ¿La guía 4 ya quedó completa o qué? Perdón, un momentico, otra vez vuelvo que me quedo aquí con otro. Bueno, ¿me escuchan, cierto? ¿Me Sí, escuchan? señor, profe, lo escuchamos. Bien, perfecto. A ver, estábamos la clase pasada en la guía 4. Me hicieron el chequeo de todos los elementos, de la guía 4. Hicimos aquí en clase los que pudimos, ¿cierto? Todos los que supuestamente que pudimos. Pasamos a la localización. En la localización, ¿qué problemas han encontrado? ¿Encontraron algún problema? Esta localización la terminamos la clase pasada. Pregunto si hay alguien que tuvo algún problema en entenderla. ¿O todos la entendieron? Sí, ingeniero, cuando usted lo explicó, estábamos todos claros. Quedamos en la última parte. Ya calculamos, inclusive ya calculamos las coordenadas, ¿cierto? Porque ya habíamos calculado de derecha a izquierda, la tercera y cuarta columna la habíamos calculado, que es la tercera, es la longitud de la cuerda que la calculábamos con la pitagórica de raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, donde x y y ya lo teníamos aquí en estas columnas que están aquí arriba, al lado izquierdo, la quinta y la sexta. Ahora, el rumbo de la cuerda, recordemos, allá el rumbo de la cuerda, en el TE arrancamos con el rumbo de 37 grados noreste, que es la tangente de entrada. Y acá abajo, en la tangente de salida, arrancamos con 37 grados noroeste. Entonces, ojo con esas dos partes. De allá para acá, en la primera, empezamos exactamente a sumar. Vamos incrementando. ¿Sí recuerdan por qué, no? ¿Recuerdan por qué exactamente incrementamos? ¿No? Vamos aquí, estamos ubicados en el TE. Cualquier punto de la espiral para lograr el phi de la espiral se incrementa a los 37 grados que tenemos acá. Y de aquí a los 37 grados noroeste se incrementan también para localizar cualquier punto de la tangente. Entonces, suman y suman para ambos casos. Entonces, tenemos aquí rumbo de arranque 37 grados y si le vamos incrementando el phi correspondiente a esta columna, entonces tendremos exactamente los rumbos de cada punto. Lo mismo allá para la tangente de salida, en el cual también incrementamos los puntos hasta llegar al CE. Para la curva circular, recuerden exactamente de que arrancábamos con el rumbo del CE, y el rumbo del CE, recordemos de que el rumbo del CE aquí era igual. El rumbo del CE es igual, del SE es igual al rumbo de la tangente que pasa por ese punto. Y el rumbo de la tangente que pasa por ese punto es igual a 37 grados más teta su S. Ese es el rumbo de la línea que pasa por ese. De allá para acá, el rumbo del CE sería exactamente
los mismos 37 grados, sería 37 noroeste, y tendríamos que exactamente decrementar el teta s. O sea que, pero como lo vamos a exactamente hacer en el sentido contrario, vamos a hacerlo a partir del S y no del CE para localizar la curva circular. Entonces, partamos del S, y en S entonces partiríamos con el rumbo en S, que es 37 grados más teta sub S. ¿Estamos claros? 37 grados más teta sub S, donde teta sub S era 35, 48, 36, y si le sumamos 37, nos daba algo así como 72, 48, 36, que es exactamente con el rumbo que arrancamos para la curva circular, 72, 48, 36 noreste. A partir de acá empezamos a incrementar los valores en las deflexiones que nos dio la curva circular para el punto PCE, y cada uno de los puntos hasta llegar al punto PT, que en este caso es arrancar del SE hasta llegar al CE. Proceso de esta curva circular tal cual como lo vimos para la curva circular simple. Preguntas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hecho esta operación, recordemos que vamos a calcular primero que todo las coordenadas del TE, luego las coordenadas de S, que van a ser las mismas del S aquí en la curva circular, y finalmente calculamos las del ET, y llegamos exactamente acá con las de la curva, el CE, que es el mismo CE de la curva circular, y ese sería un chequeo. Este sería el chequeo final, porque tenemos que cerrar con las mismas, los mismos valores correspondientes en la fila correspondiente a la última de la espiral de salida y a la última del arco circular. Ahí cerramos exactamente con 434.96, 434.96, y con 523,64. Entonces tenemos exactamente esos valores ahí. ¿Hay alguna aclaración sobre eso o no hay necesidad? Por favor, pregunta. No hay ninguna aclaración. Bueno, muy bien. Entonces pasemos ahora sí ya a la siguiente, que es exactamente conocer el cálculo, hacer el diseño correcto, el diseño geométrico desde oficinas con la guía número 5. Pero antes de entrar a la guía número 5, voy a hablar de algunas cositas que están acá en el manual del diseño. Entonces, mire, hay una noción fundamental que es la de transición del peralte. Entonces, cuando hablamos de transición de peralte, recuerden, esto lo voy a hablar aquí tentativamente, así una forma superficial, para tener claro lo de la longitud de la espiral. Les voy a hablarlo así a grosso modo, pero en la clase de la semana entrante voy a detenerme a explicar pormenorizadamente cómo es el proceso de la transición del peralte. En todo caso, ahí tenemos unos valores de una rampa de peralte. Vamos a mirar exactamente este fenómeno aquí en el desarrollo del peralte. Mire, aquí tenemos un desarrollo del peralte longitudinalmente a lo largo del eje de la vía. Este es el eje de la vía, estoy mirándolo vista lateral, listo, del eje de la vía. Tengo un punto acá de donde principia el peralte. Se empieza a levantar el borde, aquí, hasta aquí, los dos bordes. Esta línea de aquí abajo quiere decir que es el borde izquierdo y el borde derecho. Esta línea de acá arriba me define el eje. Entre esta línea y esta línea que hay un bombeo. Recuerden que el bombeo es el 2% si la vía es pavimentada, si la vía es con terminación óptima, 3% si el acabado es imprimación, y 4% si es una vía terciaria. Entonces, esta diferencia que hay acá es la diferencia o la sobreelevación entre el borde izquierdo y borde derecho, que coinciden aquí con el eje. Esa elevación pues ¿a qué va a ser igual? A
por B, siendo B el bombeo, o sea, el 2% de A. Si A es el ancho del carril, entonces esta sobrelevación es 2% de A. Cuando llegan acá los dos bordes. Aquí viene el borde izquierdo y el borde derecho, llegan hasta acá. Y es donde empieza el bombeo normal BN. Dice que bombeo normal, que es exactamente el bombeo del 2%, y a partir de aquí empieza la transición. En la transición, ¿cuál es? Hay un borde que se levanta y el otro borde se deprime para lograr exactamente la inclinación del pavimento a lo largo del eje. Entonces, este borde que está aquí por encima es el borde exterior, que es el que se levanta, y este es el borde interior. Si la curva fuera una curva con delta derecha, estamos volteando a la derecha, entonces, ¿cuál sería el borde que se levanta? El borde izquierdo, ¿listo? Ese sería el borde exterior. Y el borde interior sería el borde derecho. Ahora digamos lo contrario. Si el delta es izquierda, quiere decir que la curva es hacia el lado izquierda, entonces el borde que se levanta es el borde derecho y el borde que se deprime es el borde izquierdo. El eje de la vía sigue igual. Entonces, aquí tenemos exactamente una elevación y en esta parte eso hasta este valor, este punto del borde que se eleva, el borde exterior o el borde que se está elevando, cuando llega aquí al cero, entonces esa longitud se llama longitud de aplanamiento N. Para llegar otra vez al 2% acá, tiene que transcurrir también otro valor de N. Y toda la pendiente de esta línea, que es la pendiente del borde externo, se llama delta S, que es la pendiente de la rampa de Peraltes. Esa es la que denomina rampa de Peraltes y va con una pendiente delta S. En el libro de James Cárdenas la llaman M. Aquí en Invías la llaman delta S. En ambos casos se tiene por valor, el valor tanto por ciento. Y en este caso, el borde interior llega exactamente hasta el 2%, hasta que el borde exterior también llega al 2%, para que haya exactamente un plano al 2%. Hay un plano, hay una línea al 2%, y a partir de este valor del 2%, que sería exactamente el bombeo de esta línea para una vía primaria, entonces a partir de aquí sigue subiendo con el delta S y aquí se sigue deprimiendo con el delta S hasta llegar a este valor, que es exactamente el peralte máximo negativo, y este valor el peralte máximo positivo para la curva. Por consiguiente, la diferencia entre este, que es el 0%, y este, que podría ser el 8% si una vía primaria, y este, que es el menos 8% si una vía primaria, si es una vía primaria o secundaria. Si es una vía terciaria, entonces este sería máximo 6% y este 6%, esta diferencia es 6%. La diferencia o sobreelevación que hay de acá, del eje de la vía, hasta el borde, se dará como A por E. A, que es el ancho del carril, multiplicado por el E, que es el peralte correspondiente. Entonces, A por E es la distancia o sobreelevación desde el eje de la vía hasta el punto donde toma valor máximo. A por E. Y en este caso, a partir se toma como longitud total de transición para envías desde que se inicia la elevación. O sea, acá, desde este punto, se toma esta distancia horizontal de acá, hasta donde llega el punto máximo de peralte, y eso se llama longitud total de transición. Pero, dicho en otras palabras, también hay una longitud de transición. No, esta es longitud total, esta es longitud de transición. Longitud total de transición y esta es la longitud de transición. Ojo con esos dos términos que son similares, parecen similares, pero son diferentes, porque el uno tiene. ¿Sí alguien quería preguntar? El uno está incluido. Sí, ingeniero. Alfredo. Cuénteme, Alfredo. Esperemos que pase la bulla ahí que... Entonces, la longitud total incluye
la longitud de aplanamiento. O sea, la longitud de transición más la longitud de aplanamiento es la longitud total. Entonces, vamos a tener exactamente dos casos. Un caso de desarrollo del peralte para una vía circular y otro caso para una vía espiralizada. Veamos los dos casos. Ingeniero Base, mire, el borde, o sea, el delta a la izquierda es cuando el borde que se levanta es el derecho. No, mire. Siempre el que se levanta es borde exterior. ¿Sí? Si la curva es derecha, ¿cuál será el borde exterior? El borde izquierdo, ¿cierto? Porque es el que se levanta. Si la curva es izquierda ahora, ¿cuál es el que se levanta? El borde derecho. Por consiguiente, el borde exterior será el borde derecho. El derecho. O sea que borde exterior se le da el nombre al borde que se levanta. Y borde interior, el borde que se deprime. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí. La diferencia es A por E. Y ocurre exactamente en una longitud L. Quiere decir que el delta, que es la tangente, que es la pendiente de esta línea, será igual a este cateto que está aquí, que es A por E, dividido por L. O sea que el delta sub S, que es la pendiente de la rampa de peralte, va a ser igual a A por E dividido por L. ¿Listo? Pero veamos los dos casos en los casos concretos de una curva circular o una curva espiral. Recuerde que esto lo vamos a ver la semana entrante con el mismo detalle, con más detalle, si es el caso. Mire, hay una tabla en la cual me dan esos valores máximos y mínimos. Este valor tiene un valor máximo y mínimo según la velocidad. ¿Cuál es el valor máximo y mínimo? Mire. Entonces, valores máximos y mínimos de la pendiente longitudinal para rampas de peraltes, que quiere decir pendiente relativa de la rampa de peraltes, y este es el valor máximo y este es el valor mínimo. El valor mínimo siempre es el 10% de A, donde A es el ancho del carril. Yo tengo una calzada de 7 metros, ancho de carril 3,5, o sea que aquí será 0,35 el valor mínimo, 0,35. ¿Okay? Aquí llega a 0,38. Mire. Y el valor máximo, dependiendo de la velocidad, mira, aquí tengo velocidades velocidad de la curva horizontal, estamos hablando, ¿no? Velocidad específica. Estamos hablando de 20 hasta 130. Entonces, para velocidades de 130, mire que la pendiente máxima casi que coincide con la pendiente mínima, para el caso de una vía de 7 metros de ancho de calzada. Entonces, en la medida que aumenta la velocidad, disminuye la pendiente relativa de la rampa de peraltes, ¿vale? Esta es la pendiente relativa. Entonces, seguimos. Entonces, mire, voy a mostrarles exactamente entonces, los dos casos de una curva en curvas circulares y en curvas espiralizadas. Entonces, mira, en curvas circulares sin espirales se pueden presentar dos posibilidades. Sin espirales, es decir, curva circular netamente, PSE, que es curva simple, o curva compuesta de 2 radios, o curva compuesta de 3 radios. Entonces dice, curvas circulares se pueden presentar dos posibilidades. La primera posibilidad, cuando hay suficiente entretangencia, la transición del peralte se debe desarrollar en la tangente. Cuando hay suficiente entretangencia, la distancia que hay entre un PC de una curva y el PT de la curva anterior. Si esa distancia es lo suficientemente larga, haga la transición de peraltes a partir del PC. ¿Listo? A partir del PC. Entonces, este es el PC. A partir de acá, echa para atrás LT, echa para atrás L, echa el valor de L, y a una distancia L total atrás empezará exactamente la transición del peralte, es donde empieza a levantarse el borde exterior. Segundo caso, cuando no hay suficiente espacio en las tangentes entre curvas, se debe realizar la transición una parte en la tangente y el resto dentro de la curva. En este caso, entonces, si la entretangencia no es muy larga, entonces el PC debe estar acá. Y este acá quiere decir que tendrá que tener entre un 60 al 80% del peralte acá desarrollado. Si acá tiene el 60-80% de peralte desarrollado, entonces esta distancia de acá a acá será del 60 al 80% de L. ¿Y listo? ¿Entendimos? Porque exactamente recuerde por la homogeneidad de triángulos. Entonces, si este es
A por E y este es L, y entonces este es el 80% de A por E, entonces este será el 80% de L. ¿Listo? Por esta razón, entonces 60, 80, entonces se requiere que cuando no hay suficiente entre tangencias, entonces lo que se hace es desarrollar la transición del peralte una parte en tangente y la otra parte en curva. Recuerden de que en la tangente se va a desarrollar entre el 60 y el 80% y en la curva será el resto. Si se desarrolla el 60% en tangente, el 40% aquí a partir del PC. Si se desarrolla el 70, el 30% a partir del PC. Y si se desarrolla el 80, entonces el 20% a partir del PC. Entonces, ahí tenemos exactamente, entonces, cuando no hay suficiente espacio en la tangente entre la curva, se debe realizar la transición, una parte de la tangente y el resto dentro de la curva. Para el segundo caso, el peralte en el PC y OPT debe estar entre 60 y 80% del peralte total, siempre que por lo menos, siempre, ojo con eso, siempre que por lo menos la tercera parte de la longitud de la curva quede con peralte total. Es decir, yo me llevo acá el PC, pero la parte que dice siempre que por lo menos la tercera parte de la longitud de la curva, quede con peralte total. O sea, el peralte total es este que arranca acá. Si yo lo echo para atrás, si está de aquí, el peralte es totalmente la curva, ¿cierto? La longitud de la curva estamos a peralte máximo siempre. Pero si me echo hacia atrás, habrá una partecita que está a menos del peralte máximo. Entonces, lo que quiere decir esta última parte es que el valor entre este punto y el valor aquí simétrico del otro punto debe ser de una tercera parte mínimo de la longitud total, que es la longitud que va de PC a PT. Ya lo miraremos exactamente con detalles. Ahora, miremos exactamente el otro caso, curvas con espirales de transición. Mire, en este caso, se cuenta que siempre que el delta S va a ser igual a A por E sobre L, ¿no? Sobre L, que es lo que yo aspiro para usar ahorita los criterios de las longitudes. Entonces, en curvas con espirales de transición para terrenos ondulados, montañosos escarpados, la transición del peralte corresponde a la longitud de la espiral, más la distancia de aplanamiento n. Para terrenos planos con uso de espirales cuyo radio y longitud sea alto, la longitud de la espiral puede incluir las dos longitudes de la transición del LE más N. Entonces, aquí tenemos una curva espiralizada, donde supuestamente esta es la abscisa del TE, esta es la abscisa del S. Entonces, ¿cuál es la condición? Simplemente usted, la longitud de la transición tiene que estar a partir del TE hasta el S. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que mire que esta longitud es la misma longitud de la espiral. O sea que esta es la longitud de la espiral, es la misma longitud de transición. La longitud de transición, no la longitud de total, porque la longitud total sería más este valor que es la longitud de aplanamiento. Entonces quiere decir de que usted sabe que exactamente cuál es la distancia que hay en una curva espiralizada o de transición, la distancia que hay entre el TE y el S. Es L sub S, es la longitud de la espiral. Pues entonces ahorita la longitud de la espiral va a ser exactamente igual a la longitud de transición. Todo lo demás es igual, o sea, que quiere decir de que en una curva de transición una de las ventajas que tiene es que puedo desarrollar la transición del peralte dentro de la longitud de la espiral. Uno. Otra ventaja, que también puedo desarrollar acá el sobreancho en esta longitud. Puedo desarrollar no solamente la longitud, no solamente la transición del peralte, sino la longitud del sobreancho. Aquí tengo exactamente esto, aquí tengo exactamente que se arranca aquí el TE, aquí en este valor tengo, en este valor BN tengo aquí a B por E, lo mismo aquí, A por B, aquí también tengo A por B, aquí tengo por A por B, y aquí tengo A por E. ¿Listo? Son solo elevaciones. Entonces, con esto, prácticamente ya podemos exactamente decir que la longitud de la espiral
si yo digo que M es igual a A por E sobre L, A por E sobre L, entonces puedo decir perfectamente que L es igual a A por E sobre M, sobre delta S. Perfecto. O sobre M. A por E, que es el cateto opuesto, dividido por el delta S, que es la tangente de la rampa, o sea, la pendiente de la rampa, tanto por ciento. Ahora, para un LS máximo, perdón, hablemos más bien del delta S máximo mínimo, que es el que vimos atrás en la tabla. Para un delta S máximo, entonces habrá un L mínimo. ¿Ok? Y para un delta S mínimo, habrá un L máximo. Ahí es donde yo puedo calcular la longitud de la espiral, que es exactamente esta longitud de la espiral, cuándo es máximo o cuándo es mínimo. Entonces, la longitud de esta será máxima cuando A por E la divido por el delta mínimo. Y será máximo y será mínimo. El L sub S será mínimo, la longitud de la espiral será mínima cuando A por E lo divido por el L máximo. Entonces, la longitud mínima con el delta S máximo, la longitud máxima con el delta S mínimo. ¿Cuáles son los valores esos? Pues los que vimos aquí atrás, que estaban exactamente en la tabla, tabla 3.6 del manual de Envías, ahí en la página 110. ¿Correcto? Vale. Entonces, Alfredo, cuénteme, ¿qué decía Alfredo? Delta máximo y delta mínimo. ¿Cómo? ¿Será que lo puedes explicar otra vez? Delta máximo. ¿Cuándo es la máxima y cuándo es la mínima? Mire, recuerde que, mire, hay exactamente las pendientes, esta pendiente tiene un valor máximo que no se puede pasar de ahí, porque si se pasa de ahí, entonces pierde seguridad en la vía, ¿listo? Entonces hay un valor máximo y también hay un valor mínimo. Para cada velocidad hay un valor máximo para cada velocidad. Por ejemplo, para el caso de ustedes 50 kilómetros, la máxima que pueden utilizar es 0,77 y la mínima 10% de A. Si ustedes van a tomar, que para el proyecto vamos a tomar un ancho de calzada de 7 metros, quiere decir que el A es 350, carril, ancho de carril, ¿no? A es ancho de carril, 350, entonces 10% de 350 es 0,35 y estaría aquí por debajo del 0,38, ¿cierto? ¿Sí me entendió esa parte, Alfredo? Sí, ingeniero. Perfecto. Hago aquí un pequeño mini receso para tomar lista. Mini receso para tomar lista, por favor. Del grupo 1. Creo que están todos, ¿no es cierto? Sí, creo que están todos. Rápidamente, a ver, Carlos Yesid Peralta. Presente, ingeniero. Jesús Alirio Durán. Jesús Alirio, por ahí estaba Jesús Alirio, sí, estaba Jesús Alirio. Jesús Alirio, abre el micrófono, Jesús Alirio. Jesús Alirio, tiene apagado el micrófono. Presente, sí, señor. Bien, muy bien. Juan José Rondón. Presente, ingeniero, presente. Neida Johanna Ortiz Maldonado. Presente, ingeniero. Luis Alfredo Acevedo Rodríguez. Sí, ingeniero. Muy bien. Adriana Marcela Rizoles Lázaro. Profe, ¿me escuchó? Sí. Presente, ingeniero. Buenas, sí, la escuché. Buenas tardes. Adriana, muy buenas tardes. Lisbeth Dayana. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas tardes, Lisbeth. ¿Cómo está? Brainer Said Angarita. Presente, ingeniero. Brainer, muy buenas tardes. Cristian Eduardo Bastidas. Presente, ingeniero. Camilo Andrés Arias Zambrano. Profe, presente. Peter. Presente, ingeniero. ¿Cómo? Peter Andrés Melo. Cristian. No, Cristian, ya Cristian ya lo tengo en cuenta. Ok. No ha faltado nada. Presente. Y Peter, y finalmente William Enrique, que es el, creo que es el único que falta. Presente, ingeniero. Llegó William Enrique. Muy bien, William Enrique. Aparte, el lunes no sé, no lo conocen aquí. No sé qué está. El lunes no vino, ¿no, William? No, señor, me está fallando mucho el internet aquí, no sé qué está pasando. Bueno, pues, perfecto. Hoy está todo el curso completo. Magnífico, me alegro.
Entonces pasemos, como hoy no hay ausencia, entonces pasemos de una vez a lo que es la guía número 5. Ahora, antes de la guía 5, miren, miremos unas cositas de la longitud de la longitud correspondiente a la espiral. Hacemos. A ver, mire. Longitud de la curva espiral. Dice, las bondades del arco de transición denominado clocoide en comparación con el empleo del arco circular son evidentes cuando en ellos se utilizan los siguientes valores límites como una medida de mantener condiciones geométricas y dinámicas de conducción aceptables. La longitud mínima de la espiral se puede definir mediante el parámetro mínimo de la clotoide, el cual se establece con base en el estudio y análisis de 3 criterios relacionados con la seguridad, comodidad y comodidad del usuario. Criterios. El valor del parámetro de diseño se tomará de acuerdo con la envolvente superior de los valores determinados para cada uno de los criterios establecidos. Los criterios organizados son los siguientes. Entonces tengo el primer criterio. Recuerden de que el valor del parámetro, la ley de curvatura de la ecuación de la espiral, parámetro de la espiral, es el valor A. El valor A. A. Parámetro mínimo en metros. A mínimo. A es el parámetro de la espiral para la INVIAS, para la Universidad Nacional y para James Cárdenas es K mayúscula. Recuerden, K mayúscula. Hay un K mayúscula y un K minúscula. El A mínimo, ¿a qué es igual el A mínimo? Recuerden que la ecuación de la espiral o ley de la espiral es igual a A al cuadrado o K al cuadrado es igual a R por L. R por L. Por consiguiente, A o K mayúscula serán iguales a la raíz cuadrada de R por L. Entonces, la ecuación que tengo acá, si yo sacara aquí al R, ¿sí? Si pasara este radical que tengo acá, lo pasara aquí al cuadrado, entonces quedaría sin radical. Y si yo multiplico a R por L, ¿cuál será L? El L será todo el resto de expresión que tengo acá. BCH sobre 46,656 por J multiplicado por velocidad de la curva horizontal sobre RC menos 1.27 por E. Ya explico cada uno de estos parámetros. Lo que quiero decir es que esta parte del L, que no incluye el R aquí, esta expresión sin incluir el R, es lo que se llama la longitud calculada según la fórmula de Smirnov. Y la fórmula de Smirnov es equivalente a lo que se llama Chor modificada. Aquí no está esa parte, eso no está aquí. Estoy diciéndolo exactamente por conocimiento del resto de expresiones que están en otros libros o en la parte general de la parte del diseño. Entonces, fórmula, entonces la que aplico aquí es la fórmula de Smirnov o la forma de Chor modificada, que es el valor de L. Y ese valor de L estaría B sub CH, velocidad de la curva horizontal, ojo, en kilómetros por hora. R, el radio de la curva. J es la variación de la aceleración centrífuga en metros por segundo cuadrado. L, el peralte de la curva, pero en porcentual, 1.27. Aquí también podrían ustedes tomar 127 y tomarlo un tanto por uno. Cualquiera de las dos formas es correcta. Tomémoslo aquí como está aquí en el libro en vía 1.27 por ahí, pero el E en tanto por ciento. ¿Ok? Ahora, mire lo siguiente. Se adoptan para J los valores específicos dados en la tabla 3.7. Recuerden que esta variación de aceleración centrífuga es una variación empírica. Esto es algo que salió de una parte de una investigación y es la variación de la aceleración de la variación centrífuga. Y es un valor empírico, este J es un valor empírico
que indica el grado de comodidad que se le desea proporcionar a la curva. Grado de comodidad. O sea, que esta variación de la centrífuga es el grado de comodidad, me indica el grado de comodidad. Y ese grado de comodidad está dado en estos valores, de acuerdo a la velocidad. En la medida que aumenta la velocidad, esa variación de la aceleración centrífuga, que es el grado de comodidad, empieza a disminuir hasta 0,4. ¿Listo? O sea que a más velocidad, el grado de comodidad es menor. ¿Listo? 0,4. Entonces estos son los valores que tienen exactamente aquí. Por ejemplo, para el caso de nosotros, en una velocidad de 50 kilómetros por hora, tendríamos más o menos un valor de 0,7. ¿Ok? Cambiaría ya después de los 80, etc. Entonces, ya sabemos exactamente que este criterio 1 es la variación uniforme de aceleración centrífuga, J, no compensada con el peralte. Su valor se determina mediante la siguiente relación, que es exactamente esta, donde L, ya lo saben, L es igual a BCH sobre 4656 por J multiplicado por esta expresión que está aquí en el coche. Pero mire, aquí tiene un 4656, ¿por qué razón? Porque es que la velocidad está en kilómetros por hora y el radio está en metros. Mire, la velocidad está en kilómetros por hora y el radio en metros. Mucha atención con eso. Además que la variación de la aceleración centrífuga está en metros por segundo al cubo. Entonces, realmente aquí hay un factor de conversión que es 4656. De ahí que hay otros científicos que se llamaban exactamente el científico Chor, y que Chor hacía esta misma expresión, pero sin tener en cuenta el valor del peralte. Después vino otro científico que se llamaba Barnett, y entonces asumió el J como 0,6. J para todos 0,6. Ese era el promedio para todos. Entonces, al hacer eso, entonces llegamos exactamente a expresiones consecutivas en las cuales la última expresión, que es la que se ajusta, la que se utiliza, es la de Smirnov, que es esta que está aquí adentro sin el radio. Bueno, muy bien. Entonces, hecho esa aclaración, pasamos a lo que es exactamente el criterio 2, que es la limitación por transición del peralte. En la determinación de los valores de los parámetros mínimos se tendrá en cuenta la inclinación máxima permitida de la rampa de perantes delta S, de lo que estamos hablando atrás, del tabla 3.6. Asimismo, la distancia del eje de giro del borde de la calzada A, la cual forma valores de 3 metros con 30 centímetros, 3 metros con 50, 3 metros y 3 metros con 65. Tres opciones. 3, 3.30, 3.50 y 3 centímetros. 4 opciones. Ancho de carril. Estos valores son ancho de carril. ¿Ok? Entonces tendremos exactamente acá, si nos vamos exactamente allá a lo que dijimos, del radio mínimo, entonces simplemente es igual que la longitud. Mire, si sacamos aquí, sacamos el radical, lo ponemos aquí al cuadrado, sacamos el R, entonces esta expresión es L. L es E por A sobre delta S. Entonces, el L máximo se presenta cuando este delta S sea mínimo. Y el L mínimo se presenta cuando este delta S es el máximo. ¿Ok? Entonces tendrá dos valores extremos. Por eso este criterio es el llamado criterio Invías, porque es el criterio que más se utiliza exactamente para la longitud de una curva espiral. Bueno, muy bien. Viene el criterio 3 que ya no tiene tanto interés, pero ahí lo tienen como para relleno prácticamente, pero no implica, no impone mayor cosa. El criterio 3, condición de percepción y de estética. La longitud de la curva de transición ha de ser suficiente para que se perciba de forma clara el cambio de curvatura, orientando adecuadamente el conductor y creando lineamientos armoniosos. Para ello es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. El criterio, el propio 3 primero, se asume el bisloque mínimo de 25 centímetros. Y el otro criterio, 3.2, se asume un ángulo de giro de la espiral mínimo de 3 grados.
ángulo de giro de la espiral. Entonces, con esos valores, con esos criterios, tenemos exactamente un L mínimo acá. Tengo un L mínimo, 0, 10, 4, 72. Y con el otro criterio que tengo acá, exactamente el criterio 3.1, tengo exactamente el radio, el valor sería exactamente 6RC, que es exactamente el valor del parámetro teniendo en cuenta el al cuadrado. Pasamos a esto, entonces ya aplicamos, aquí hay un concepto de longitud máxima, el valor máximo del parámetro A máximo debe ser igual a 1 veces 1.1 veces el radio de la curva. Tenemos el parámetro máximo de A, es igual al 10% del radio de la curva. Vámonos entonces para el diseño ya nuestro, el diseño ya aplicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no vamos a aplicar el de la guía 4, el cual ya tenemos, nos daban el radio y nos daban la longitud de la espiral. Ahora no, ahora la longitud de la espiral hay que calcularla con los criterios. El radio hay que calcularla con la velocidad específica. Recuerde que el radio hay que calcular un radio de equilibrio. Radio de equilibrio, calculo un G, con el G lo redondeo y luego calculo el radio con el cual voy a trabajar finalmente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tengo ancho de calzada 7 metros, quiere decir que el ancho del carril es 3,5. Tengo las coordenadas, todo lo demás sí lo tengo, a excepción del radio o grado, y el valor de la longitud de la espiral, que no me lo dan, sino que tengo que calcularlo. Para ello, exactamente, utilizo también la velocidad específica para calcular el delta S máximo y el delta S mínimo. Entonces tengo aquí todos estos valores. Estos valores son exactamente los que ustedes deben tomar para el diseño de la espiral, de la espiral cuando estén diseñando la espiral correspondiente. Entonces, para agilizar un poquito y dejarlo así ya tentativamente, entonces, ¿qué hago? Miren, entonces me voy aquí, hago unos cálculos previos de verificación del radio, hago unos cálculos del peralte, que los están todos acá, y finalmente me aboco aquí el cálculo de la longitud mínima de la espiral, utilizando criterio 1, que es la aceleración centrífuga, con la fórmula de Smirnov o de Shor modificada, que es exactamente esta, y calculo el valor de L sub S. Luego aplico el criterio 2, que es el criterio en vías, transición de Peralte, y calculo el L sub S mínimo, por consiguiente aquí puedo colocar el L sub S mayor igual, utilizando el delta sub S máximo, y el L sub S máximo, utilizando aquí el delta sub S mínimo. Entonces me dan cuenta que el L sub S máximo es 80 metros. El L sub S mínimo es 10,3. Quiere decir que la longitud de la espiral va a estar entre este valor y este valor. Los criterios 3 de estética y percepción están exactamente calculados con estas fórmulas que son equivalentes a las otras que tenemos allá y me dan estos valores. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el valor de la espiral está en el rango entre 80 y 36,36 que me da el criterio 2. Dice aquí, la longitud de la espiral va a estar en el rango de 80 metros a 36,36 metros. Y los valores opcionados en este rango, ¿cuáles serían? Recuerden exactamente que la longitud de la espiral va a ser múltiplo del radio de la cuerda y la cuerda va a ser múltiplo del radio. Si yo tengo exactamente aquí, tengo un radio de 25,54, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que debo tomar exactamente una cuerda de 10 metros, según el criterio dado en clase. Entonces, si yo tengo una cuerda de 10 metros, que es con la que voy a diseñar toda la curva, entonces quiere decir de que las opciones de longitudes van a ser los múltiplos de 10. ¿Cuáles serían los múltiplos de 10 por encima de 36, 36? 40. Luego sigue el 50, 60, 70, y como la longitud va a ser menor o igual a 80, entonces el 80 también influye. Usted como diseñador puede diseñar su espiral, su transición de la longitud de la espiral con cualquiera de estos 5 valores. Para efectos académicos aquí, que se dan, se escogerá la longitud mínima, que en este caso escoge el mínimo entre estos
entre esta gama, escojo el mínimo, y en esta gama el mínimo es 40, por consiguiente la longitud que voy a trabajar es con 40 metros. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces ya con eso terminamos, ya seleccionar la longitud, ya tenemos exactamente un dato de la longitud de la espiral, y con ese valor de la longitud de la espiral calculo la cartera de elementos igual que en la guía 4, y calculo la localización similarmente a la guía 4. ¿Listo? Espero que para la próxima clase, mire, la próxima clase ustedes es lunes, que es festivo, entonces ya quedamos de que ustedes van a asistir o miércoles Y el viernes, ingeniero. o el viernes, ¿no es cierto? Pero el miércoles va a asistir seguramente seguramente va a estar Marcela va a estar allá. Entonces, bueno, no importa. Si alguien no quiere asistir el miércoles, sino que el viernes mejor, vamos a asistir todos el viernes, ¿listo? Perfecto. Entonces, el viernes, por favor. El viernes de 3 a 6, ¿no? De 3 a 6 de la tarde, sí, el viernes de la semana. El viernes no puedo asistir, tengo clase. El miércoles a la que quieras. El miércoles es de 6 a 9, que es hoy. Ahorita a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el viernes es de 3 a 6. Sí. El miércoles. Yo paso la invitación, el link lo paso el miércoles y lo paso el viernes, ¿listo? Para ustedes, el grupo A. El link lo paso. El que quiera asistir el miércoles, asiste el miércoles. El que quiera asistir el viernes, asiste el viernes. Pero si no asiste el miércoles, tendrá que asistir el viernes, ¿listo? Entonces la clase de la semana entrante va a ser así. Recuerde que de hoy en 8 días tenemos clase de 4 a 5. Ahí aclaramos otra vez, ¿vale? Una feliz tarde para todos y nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Felicidades. Chao, Adriana.